Señor, aleluya, alabe al Señor, hermano. Qué privilegio, ¿verdad? Poder estar nuevamente en la casa de oración. Gloria al Señor, en el templo para adorar a Dios. Gloria al Señor. Así que sin más preámbulos vamos a dejar que nuestro hermano, ¿verdad?, tome el control de la enseñanza y vamos nosotros a aprender la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermano. Vamos a buscar el libro de Corintios, Primera de Corintios. Capítulo 12. Y vamos a ver el verso 18. Dice la palabra: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de tu Hijo amado, te damos gracias, Señor, una vez más por el privilegio que nos da, Señor, de poder llegar a este lugar para escudriñar tu palabra, Señor, para buscar a través de tu palabra, Señor, el propósito que tú tienes con cada uno de nosotros, para nosotros poder alinearnos en ese propósito y vivir vidas que te agraden a ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Vamos a estar estudiando durante unas cuantas semanas el tema de la consagración. Ya cada uno tiene su papelito. Posiblemente cuando hablamos de consagración esperamos meternos en Levítico, en Deuteronomio y ver esos versículos que hablan sobre la consagración. Pero si nos vamos a esos versículos, nos vamos a quedar en el Viejo Testamento. Y queremos venir al siglo XXI. Queremos venir estamos en marzo, ¿no? Estamos en marzo. Pronto va a terminar marzo, una semana más. Pues queremos venir a esta semana, queremos venir al día de hoy. Queremos mirar lo que es la consagración, porque si no lo que vamos a ver es la consagración que había en el Antiguo Testamento, y eso no es lo que queremos. Lo que queremos es saber cómo yo me puedo consagrar para el Señor. Así que vamos a estar estudiando en el día de hoy: ¿eres tú un creyente o eres un miembro? Porque hay una gran diferencia en cuanto a estos dos tipos de personas. Para la próxima semana vamos a estar estudiando lo que es el nazareo. El nazareo no es nazareno. Jesús era nazareno y también era nazareo. Pero el nazareo no es nacido en Nazaret. Así que vamos a estar estudiando eso, y ahí sí vamos a ir al Antiguo Testamento, porque vamos a ver a un hombre que nadie se quiere identificar con él, que es Sansón. Vamos a ver a Sansón demostrando su poder y su fuerza, y dónde radicaba el poder y la fuerza de Sansón, que todo el mundo dice que radicaba ¿dónde? En el pelo. Pero vamos a ver que no era en el pelo. Después vamos a estudiar lo que son las vestiduras sacerdotales, pero no las vamos a estudiar a través del Antiguo Testamento, sino que vamos a estudiar cuál es nuestra verdadera vestidura sacerdotal, porque nosotros nos llamamos reyes y sacerdotes. Y un sacerdote no puede ejercer su oficio si no está vestido adecuadamente. Así que para este tiempo tenemos que saber cuál es nuestra vestidura sacerdotal. Y si el orden de sacerdocio cambió del sacerdocio de Aarón al sacerdocio de Melquisedec, también la vestidura cambió.
porque el sacerdocio de Aarón era tipo y sombra del sacerdocio de Cristo, y las vestiduras de Aarón son tipo y sombra de las vestiduras sacerdotales que nosotros tenemos que usar. Todo esto tiene que ver con consagración, aunque a usted no le suene. Y después, en la última semana, vamos a ver otras vestiduras sacerdotales. Miren, estaba sentado en una mesa de un restaurante, se llama Mi Pueblo. Estaba con mi hermano Tomás, que gentilmente me invitó. Espero que no se haya arrepentido y me vuelva a invitar. Y le dije, tengo que llevar 4 temas de consagración. Y es un poco difícil hablar de consagración en este tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hablar mucho de lo que es la justificación. Y podemos hablar mucho de lo que es la santidad. Pero cuando nos toca hablar de la consagración, siempre lo dejamos para un ejercicio de un ministerio. Y así que podemos ver que todos hemos sido llamados a ser justificados. Y que todos hemos sido llamados para ser santos, pero que es un grupo pequeño los que están llamados para ejercer el ministerio. Hoy en día te digo que no es un grupo pequeño que está llamado para ejercer el ministerio. Y hablando con él en la mesa le dije, tengo el tema para la semana que viene y tengo otro más. Pero me faltan 2. Pero hablando ahí en la mesa con él, bajaron los otros 2 temas. Y le dije, voy a hablar de este y voy a hablar de este. Gracias, hermano Tomás. Viste que una buena comida trae revelación. Así que hoy vamos a estar hablando, ¿eres tú un creyente o eres un miembro? Primero le voy a dar la definición, usted la tiene ahí, de lo que es consagración. La busqué en varios diccionarios y había muchos más. Solamente puse estos poquitos. Y es más amplia de lo que yo escribí aquí por cada uno de ellos. Usted la puede buscar de acuerdo a los diccionarios que están ahí y va a ver que es mucho más amplia. Pero quise buscar porque más o menos todos decían lo mismo. Diccionario Alfonso Lockhart dice, varias palabras en el Antiguo Testamento se traduce como consagrar. La mayoría de ellas encierra ideas relacionadas con dedicar, santificar, haciendo énfasis en separar algo para alguien, y a veces también se incluyen conceptos de llenar las manos en el sentido de colocar en las manos de una persona los símbolos de su oficio. Esto quiere decir que si usted consagra un instrumento musical para el servicio a Dios, es para el servicio a Dios. No lo puede usar para otra cosa. Diccionario Mundo Hispano dice, un acto por el cual una persona o cosa es dedicada al servicio y la adoración. El diccionario Pastoral dice, especial dedicación de una persona o una cosa a Dios. El diccionario hispanoamericano de la misión dice, acción de separar y dedicar persona o cosa para el servicio a Dios. Y me gusta, como dice el diccionario Mundo Hispano, un acto por el cual una persona o cosa es dedicada al servicio y adoración a Dios. Así que si todos estamos llamados a servir a Dios y adorarlo a Dios, entonces se supone que todos entremos en lo que es la consagración. Pero no es así en la realidad. Vamos a ver que en la realidad existen 2 iglesias. Una está consagrada y la otra no. Y tú tienes que decidir o darte cuenta en cuál de las 2 iglesias tú estás parado. Porque si tú no estás parado en la iglesia correcta, estás corriendo un riesgo bien grave. Hoy se estuvo hablando un poquito, se tocó el mensaje de que
viene una tribulación, pero antes de esa tribulación o la ira de Dios, Dios va a levantar la iglesia. Pero ¿quiénes son los que se van en ese rapto? Tú tienes que estar 100% seguro de que te vas en el rapto. Alma, una de las veces que fui a Huerco, el hermano que fui a Huerco con la pastora allá, estaban diciendo que teníamos que prepararnos para el rapto. Y ¿sabe el hermano Freddy, el hondureño? Él dijo, tenemos que estar preparados ya. Y eso me gustó, porque casi siempre pensamos, vamos a prepararnos, pero prepararnos es tarde si Cristo viene hoy. Se supone que ya hoy nosotros estaremos preparados para el encuentro con el Señor. Así que hoy nosotros ya tenemos que estar consagrados, tenemos que estar envueltos en lo que es la consagración. Ahí hay unas cuantas preguntas. Si pones mucha atención al estudio, me puedes detener cuando quieras, me puedes preguntar cuando quieras. Pero si pones mucha atención al estudio, cada una de esas preguntas van a ser contestadas a través del estudio. En 1 Corintios, capítulo 10, Pablo nos habla de cómo Dios trajo un pueblo fuera de Egipto y cómo toda esa gente fue unida y cómo todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y a todos se les dio a beber de la misma roca. Todos ellos comieron del mismo maná y todos ellos salieron al monte Sinaí y tuvieron una tremenda experiencia con nuestro Señor. La presencia de Dios descendió en medio de ellos. En medio de ellos se manifestó el Señor. Pero la Biblia nos dice a nosotros que muchos de ellos Dios no se complació. Aunque ellos tuvieron una tremenda experiencia con Dios y vieron cosas tremendas, todavía ellos obraban individualmente y hacían cosas para sí mismos. Por eso es que muchos de ellos se perdieron en el desierto. Por eso muchos de ellos no alcanzaron la tierra prometida. Pablo habla de la copa de bendición, estoy hablando del capítulo 10 de Primera de Corintios, estoy diciendo lo que dice ahí en ese capítulo. Yo pienso que si tienes un papel y un lápiz, debes ir anotando para que en tu casa puedas verificar estas cosas y puedas estudiarlas con calma. Pablo habla de la copa de bendición que nosotros bendecimos y habla de la mesa del Señor. Y habla de ciertas cosas que son importantes en la iglesia en cuanto al orden de Dios, porque Dios tiene un orden en la iglesia. Y ya Dios ha establecido qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer en la iglesia. No quiero ahogar, pastor. No me quiero salir. A veces yo veo cosas en la iglesia que sé que están fuera del orden de Dios. Y veo cómo usan la excusa de que aquí hacemos lo que el Espíritu Santo dice para hacer lo que nos da la gana. Y eso es peligroso. He visto en iglesia un desorden espiritual. Yo le llamo a eso desorden espiritual. Donde las personas hacen como quieren y se forma un revolú dentro de esa iglesia. Bueno, estaba en una iglesia y yo le dije a mi esposa, esto es un desorden espiritual. Esto se salió completamente fuera de control. Y la persona que estaba dirigiendo el culto, al final dijo a las visitas, le dijo, hermano, si ustedes han visto todo esto que ha pasado, todo esto del Espíritu Santo, parece que estamos locos, pero no estamos locos, es como el Espíritu Santo quiere. Y cuando yo miro la palabra dice que todas las cosas se hagan con orden, porque si vienen gente de afuera, van a ver que estamos como locos y Dios no quiere que veamos que estamos como locos. Dios quiere que cuando la gente entre ahí pueda recibir un mensaje lógico,
Un mensaje que lo pueda entender, que lo pueda llevar a su conciencia, de su conciencia bajarlo a su corazón y de su corazón ponerlo en obra. Pero no que vea un alboroto, unas cosas que ellos no entiendan y que digan, todas estas personas están locos. Hay gente que se van de las iglesias porque no entienden lo que están pasando. Así que las cosas que se hacen en la iglesia son con orden. Y aquí en 1 Corintios 10 dice que hagamos las cosas con orden. Y Dios ha puesto un orden. En 1 Corintios capítulo 11, Pablo habla del concepto erróneo acerca de la mesa o la comunión del Señor. Del verso 23 al verso 26, él explica cuál es la revelación correcta de lo que es la mesa del Señor. Y del verso 27 al verso 30, él da una advertencia muy seria. Del verso 31 al verso 34, él hace un resumen de lo que es la mesa del Señor. En el capítulo 12, Pablo habla de dones espirituales. Él revela en este capítulo lo que el Espíritu Santo hace en la iglesia, lo que el Señor Jesucristo provee para la iglesia, lo que Dios el Padre hace en la iglesia. Y desde el verso 7 al verso 11, estoy hablando del capítulo 12, él habla de la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia. Del verso 12 al verso 27, él habla de Cristo y su cuerpo y miembro de ese cuerpo en particular. Y desde el verso 28 al verso 30, él habla como Dios ha puesto diferentes ministerios en la iglesia. Estamos hablando de consagración, pastor. A decir, el hermano se voló, el hermano se fue para otro sitio. Es un tema que no se toca, pastor. Y no solamente le llama a todo que está ok, sino que tampoco entran en lo que es la consagración. Y el propósito es que entremos en lo que es la consagración, pero para ver lo que es la consagración tenemos que ver cuál es la estructura de la iglesia. Cómo nosotros podemos funcionar dentro de la estructura de la iglesia. Y cuando estoy hablando de la estructura de la iglesia, no estoy hablando de la iglesia local. Estoy hablando del cuerpo de Cristo. Cómo tú puedes funcionar dentro del cuerpo de Cristo. Cómo yo puedo funcionar dentro del cuerpo de Cristo. En la forma como yo funciono dentro del cuerpo de Cristo, entonces se manifiesta en la iglesia local. Entonces soy bendición en el lugar donde Dios me ha puesto. Pero si no entiendo todo esto, entonces voy a tratar de actuar a mi forma de pensar. Y mi forma de pensar muchas veces es contrario a lo que Dios ha dispuesto. Así es. Una de las cosas que nosotros hemos oído es la doctrina del cuerpo de Cristo. Y esto lo hemos oído muchas veces. Pero una cosa es oírla y otra cosa es entenderla. Todos hemos escuchado la doctrina también de la iglesia. La doctrina de la iglesia es algo muy fácil de enseñar. Pero lo que es difícil es de entender. Lo que es difícil es el poderlo aplicar a nuestra vida. El problema existe cuando nosotros tratamos de vivir lo que es la doctrina de la iglesia o la doctrina del cuerpo de Cristo. Para vivir en el cuerpo de Cristo, tienes que venir a ser parte de Él. Porque muchas veces tratamos de ser parte del cuerpo de Cristo a nuestra forma. Pero para poder vivir en el cuerpo de Cristo, tenemos que ser parte de ese cuerpo. Y antes de poder ser parte del cuerpo de Cristo, tenemos que tener lo que es la revelación del cuerpo de Cristo. Vamos a hablar mucho de revelación. No hay cosas ocultas. Las personas piensan que Dios tiene cosas ocultas y que Dios las revela a ciertas personas especiales. Eso no es así. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros, ha vivificado nuestro espíritu para que a través de nuestro espíritu, el Espíritu de Dios nos revele cosas que son misterios de Dios. Y cada uno
que ha creído en el Señor Jesucristo, que su espíritu ha sido vivificado, tiene la capacidad de recibir revelación. No es un grupo escogido el que recibe revelación, pero son unos pocos los que se consagran y entran y reciben la revelación. Porque otros simplemente quieren escuchar la revelación. Porque recibir la revelación conlleva un precio. Así que si no tenemos la revelación de lo que es el cuerpo de Cristo, no podemos funcionar. No podemos funcionar en el cuerpo de Cristo. Cuando Dios te da la revelación de lo que es el cuerpo de Cristo, te das cuenta que todo se va a resumir a tu relación con el Señor Jesucristo. Estoy hablando de consagración. Cuando Dios te da la revelación de lo que es el cuerpo de Cristo, tú te vas a dar cuenta de que tienes que tener una relación, pero bien estrecha, con el Señor Jesucristo. Porque estamos hablando del cuerpo de Cristo. ¿De quién es el cuerpo? De Cristo. Entonces, ¿con quién vas a tener la relación? Con Cristo. En el pasado, nosotros hemos escuchado diferentes doctrinas que han tratado de dividir el cuerpo de Cristo en ciertas categorías. Dividen el cuerpo de Cristo en creyentes, en obreros y en ministros. Entonces, tratan de separar a los ministros y llamarlos a ellos los sacerdotes. Y encontramos que hay varias órdenes de sacerdocio. Pero hoy, a causa de la revelación, vamos a dividir el cuerpo de Cristo en dos: el cuerpo y la cabeza. Nosotros somos el cuerpo, Cristo es la cabeza. Así que la cabeza es el Señor Jesucristo y nosotros somos el cuerpo. Si nosotros somos el cuerpo, tenemos que funcionar como cuerpo. Eso es lo importante. Si tú eres parte del cuerpo de Cristo, tienes que funcionar como cuerpo y tienes que funcionar donde Dios te ha puesto, en el lugar que Dios te ha puesto. Se supone que entonces todos somos el cuerpo de Cristo. En la doctrina, en la enseñanza, eso se puede ver. Pero en la práctica no lo vemos. En la práctica no todos funcionan como el cuerpo de Cristo. En la práctica no todos vienen a ver que son cuerpos de Cristo. En la práctica no todos se sacrifican para ser parte del cuerpo de Cristo. Pero en la doctrina sí. En la doctrina sí vemos que todos somos el cuerpo de Cristo. En la doctrina podemos ver que hay un solo Señor, una sola fe, una sola esperanza, un solo bautismo, un solo Dios Padre de todos nosotros. Podemos ver cómo Dios nos ha unido a todos nosotros en uno, pero en la práctica no lo podemos ver. Y cuando digo que no lo podemos ver, es que no podemos ver esa unidad, de que estamos unidos, de que todos somos uno. Primera de Corintios 12, vamos a leer del 12 al 27. Si tienen una campanita y me paso de tiempo, me hacen ¡ting! Primera de Corintios 12, 12 al 27 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es
un solo miembro, sino mucho. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todos fuesen oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia. ¿Qué es esa palabra, desavenencia? Para que no haya desacuerdo, para que no hayan cosas contrarias, para que no haya pleito, para que nadie diga, ese es el favorito del pastor. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Qué tremendo estos versículos, ¿eh? Yo creo que, como dicen en Puerto Rico y en México también, más claro no canta un gallo. Cuando nosotros recibimos una revelación de lo que es la iglesia, no podemos pasar por alto que está hecha de miembros. El cuerpo de Cristo está hecho de miembros. En cada uno de estos versículos que nosotros leímos, no se habla de creyente. Aquí en ningún momento dice que somos creyentes. Le decía yo al hermano Tomás, porque el hermano Tomás tomó parte de este estudio en aquella mesa, y yo le dije, te toca dar el estudio a ti. Le decía yo al hermano Tomás que el diablo cree y tiembla. La Biblia dice que el diablo cree. Es creyente, pero no es práctico. O sea, no practica lo que cree. Y el miembro practica lo que cree. No quiere decir que no somos creyentes. Ese no es el mensaje. El mensaje es que nosotros empezamos creyendo y entramos en lo que es la consagración para llegar a ser un miembro. Dios no quiere que te quedes simplemente con que seas un creyente. Dios quiere que tú pases de creyente a ser parte del cuerpo de Cristo. Cuando Dios mira desde arriba, Dios ve una sola iglesia, su cuerpo. Pero en la experiencia son dos iglesias. Una de creyente y otra de miembro. Unos que están comprometidos y otros que no le importa nada. Unos que vienen a recibir y otros que vienen a dar. ¿En qué lado tú estás? Es la pregunta. ¿En qué lado te encuentras? ¿Te encuentras en el lado de que demen? ¿O de lo mucho que tú has recibido, tienes para dar? Porque si de lo mucho que tú has recibido, tú estás proveyéndole a otro, entonces tú eres un miembro. Pero si tú solamente estás recibiendo, pastor, lo voy a decir porque es que me gusta esta frase. Suena fea. Eres un enano cabezón. Si solamente estás recibiendo,
eres un enano cabezón. ¿Por qué digo que eres un enano cabezón? Porque si tú estás recibiendo todo lo que se da desde el púlpito, todas las enseñanzas, toda la doctrina, todo lo que Dios ha provisto para nosotros y los estás recibiendo y no se los estás dando a otro, no tienes crecimiento, pero tienes mucho conocimiento. Una cabeza grande, pero un cuerpo pequeño. No estás caminando el camino que tienes que andar. Así que cuando Dios mira a la iglesia, ve una sola, pero en la práctica no somos una sola. Habemos dos iglesias, unos que reciben, otros que dan, unos que están comprometidos, otros que no le importa nada. Aún en la iglesia local, y estoy hablando de la iglesia de Cristo, estoy hablando de la iglesia general, pero aún en la iglesia local esto se da. Hacen falta cosas dentro de la iglesia local y a la gente no le importa. Es que esto no gusta. No gusta mucho, como dicen los nenes chiquitos. Cuando nosotros vemos la iglesia local, nosotros tenemos un grupo que se llama los creyentes. Estos son parte de la iglesia. No podemos decir que no son parte de la iglesia. Y tenemos otro grupo que se llama la iglesia comprometida. Y esta iglesia comprometida está constituida de miembros. Cuando venga el Señor Jesucristo en el rapto, Él viene por su iglesia. No, te lo voy a decir de otra forma. Cuando venga el Señor Jesucristo en el rapto, Él viene por su cuerpo. Y su cuerpo está constituido de miembros. Su cuerpo no está constituido de creyentes. En algún momento fuimos creyentes. En algún momento la sangre de Cristo nos alcanzó. Pero en el proceso pasamos de simplemente unos creyentes a ser miembros, a ser parte del cuerpo de Cristo. Y por eso es que viene el Señor Jesucristo, por los que son miembros del cuerpo de Cristo. De hecho, la palabra dice que viene a buscar una iglesia que Él ha preparado y se va a presentar a sí mismo. A sí mismo. Es como, este soy yo que me estoy presentando a mí mismo. Mira qué tan unido está el cuerpo de Cristo con la cabeza, que es Cristo. Que cuando Cristo viene a buscar la iglesia, Él viene a buscar una iglesia que Él se va a presentar a sí mismo. Él la ha preparado. Él ha hecho todo por ella. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es fruir en el fluido que Él nos da. La pregunta es, si Cristo viene por esa iglesia que se llama el cuerpo de Cristo, ¿qué nosotros vamos a hacer con aquellos que se llaman los creyentes? Vamos a trabajar con ellos para que ellos pasen de creyentes a cuerpo de Cristo también. Y cuando llegue el momento del rapto, ellos se puedan ir. Pero nosotros lo único que podemos hacer es trabajar con ellos. Nosotros no podemos obligarlos a ser parte del cuerpo. De hecho, el mismo Señor no los obliga. La justificación es algo que pasó en la cruz del Calvario. Cuando tú estabas muerto en tus delitos y pecados, Dios te justificó por la sangre de Cristo. Y alcanzaste salvación sin tú hacer nada. No tuviste que hacer nada. Simplemente haber creído y haber confesado. Porque la palabra dice que el que cree en su corazón que Cristo murió y se levantó de los muertos para salvación y lo confiesa con su boca, lo haga con su boca, o sea, que no es algo que se queda simplemente en un pensamiento, sino que otros que están cerca lo pueden escuchar, dice, este será salvo. Eso es salvación. La santificación es que Dios te separa,
que Dios te guarda, que Dios te pone aparte con un propósito. Pero la consagración es entrar dentro de ese propósito. Entonces, Dios ha hecho dos cosas por ti. Una, te justificó. Y dos, te separó. Ahora, la tercera cosa la tienes que hacer tú. Tú no puedes esperar que Dios también venga a hacer la tercera cosa por ti y te consagre, o sea, te meta dentro del propósito. Ya Él te separó para un propósito. Ya Él estableció buenas obras para que tú camines en ellas desde antes de la fundación del mundo. Pero para caminar esas buenas obras, tú tienes que caminarlas. Tú tienes que entrar en ese camino. Tú estás separado. No hay nada que te lo impida. El enemigo no lo puede impedir. Al contrario, el enemigo es un limatón que te va puliendo. Dios lo usa para pulirte, para sacarte las asperezas, para que tú puedas funcionar en el propósito de Él. El enemigo es un instrumento en las manos de Dios. Él no lo sabe, pero nosotros sí. Entonces, no hay nada que el enemigo pueda hacer de que tú entres dentro del propósito de Dios. Nada. Y te estoy hablando de un ser poderoso, porque tú no le puedes restar poder al enemigo. Pero con tú y el poder que él tiene, él no puede hacer nada para evitar que tú entres en el propósito de Dios. Y nosotros, que somos constituidos menores que los ángeles, muchas veces somos los que limitamos y no entramos en el propósito de Dios. Y Dios no nos va a obligar. Tú tienes que entrar en lo que es la consagración, consagrarte para Dios. Entrar en el propósito de Dios. Vamos a ver lo que identifica su cuerpo. En Colosenses 2, (18 al 19) dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose, o sea, nadie puede evitar, nadie, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por la coyuntura y ligamento, crece con el crecimiento que da Dios. Nadie puede evitar que tú estés unido a la cabeza. El único que lo puedes evitar eres tú. Y cuando tú estás unido a la cabeza, comienzas a crecer. La gente que dice que yo no crezco, no crece porque no estás unido. El que está unido y está recibiendo el fluido de Cristo crece y madura. Juan 15, pastor. Juan 15. Búsquelo ahí. Dice Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y la palabra aquí importante, ¿cuál es? Permanecer. Hay que permanecer unido a la vid para poder dar fruto. Hay creyentes que han creído en el Señor, pero no son miembros. El creer en el Señor no te hace miembro. El creer en el Señor Jesucristo lo que hace es que te da salvación. Porque aquí no estamos discutiendo si eres salvo o no eres salvo. Eso yo no lo pongo en tela de juicio. Nadie puede decir de tu salvación si eres salvo o no eres salvo.
El único que conoce si una persona es salva o no es salva es Dios. Aquí estamos hablando de funcionar dentro del cuerpo de Cristo. Estas personas son creyentes, pero no son parte del cuerpo de Cristo. Como no son parte del cuerpo de Cristo, entonces el fluido que viene de la cabeza no llega a ellos. Por eso no pueden crecer. Mientras uno se mantiene unido a la cabeza, uno va recibiendo lo que es el fluido del cuerpo de la cabeza y va creciendo. Y la palabra dice que el fluido va por los ligamentos. Así que todos estamos unidos unos a otros, a la misma vez que estamos unidos a la cabeza. Y cuando tú creces porque tú estás unido y yo crezco porque estoy unido, el crecimiento tuyo me ayuda a crecer a mí y el crecimiento mío te ayuda a crecer a ti. Pero si tú no estás unido a la cabeza, por más que nosotros crezcamos, tú no vas a crecer. Y si yo no me uno a la cabeza, por más que tú crezcas, yo no voy a crecer. Y conocimiento no es crecimiento. A veces la gente piensa que conocimiento es conocimiento. A veces la gente piensa que conocimiento es madurez. Y el conocimiento no es madurez. Y el conocimiento no es crecimiento. Yo conocí un hombre que estaba más endemoniado que el mismo diablo. Y te podía recitar la Biblia de Génesis, Apocalipsis. Y predicarle a una persona así es bien difícil. Porque cuando tú tratas de hablarle, él te saca todos los versos que puede. Y empieza a recitarte versos. Lo único que tú puedes hacer con una persona así es orar para que la misma palabra que está hablando le dé convencimiento. Porque es bien difícil, es bien difícil. Así que esa persona que yo conocí, aunque tenía mucho conocimiento, no tenía crecimiento, no tenía madurez, ni era parte del cuerpo de Cristo, y mucho menos era un creyente, porque no estaba ni convertido. Mientras nosotros nos mantenemos unidos a la cabeza, vamos recibiendo el fluido de la cabeza hacia el cuerpo, y ese fluido provee el crecimiento para el cuerpo. Así que podemos ver el crecimiento del cuerpo depende de cada miembro y de estar unido a la cabeza. Por eso es que dice, no dejes de congregarte. La gente dice, pero es que yo puedo mirarlo por internet. Yo siempre digo, si no hay una razón vital en la cual tú no puedes venir a la iglesia, se supone que tú vengas. Una vez un hermano estaba predicando y él decía que todos vamos a llegar a ser uno. Y él decía, ¿y ustedes se preguntan cómo vamos a llegar a ser uno? Dios nos pone a chocar unos con otros. Y chocamos tanto unos con otros que llegamos a ser uno. O sea, lo que a ti te molesta de mí, en un momento dado lo vas a poder asumir, lo vas a poder soportar. Y lo que a mí me molesta de ti, en un momento dado yo lo voy a poder asumir, lo voy a poder soportar. Y aquellas cosas que pueden ser un poco diferentes, poco a poco nos van uniendo y nos vamos a ir amando cada día más. Por eso es importante, es un misterio, porque esto es un misterio, que gente tan diferente, con ideas tan diferentes, podamos amarnos, y es porque pertenecemos a un mismo Dios y estamos unidos a una misma cabeza. No hay sustituto para la unión con Cristo. No hay sustituto para esa vida que es la vida del cuerpo. Tú no puedes poner a tu pastor en eso, tú no puedes poner doctrina, tú no puedes poner un grupo en eso. Tú no te puedes apegar a una doctrina y decir, esto es lo que me va a suplir vida. Ninguna doctrina te supre vida. Ningún grupo te supre vida. El que supre la vida es Cristo. Y entonces todos los miembros unidos a la cabeza, hay vida. Pero si tomas un grupo en particular y te apegas a ese grupo para tratar de alcanzar crecimiento, no lo vas a alcanzar.
tienes que unirte a Cristo. Si no te unes a Cristo, puedes caer en pedazos. Porque entonces no estás unido en coyunturas, en ligamentos. Y si no estás unido en coyuntura y en ligamento, puede caer en pedazos. Si usted toma una planta y le arranca una ramita y la pone al lado de la planta, la puede poner en el mismo tiesto, la puede dejar ahí. Usted va a ver que esa ramita se va a ir secando. Pero está en el mismo tiesto, o sea, está en la misma congregación. Está recibiendo la misma lluvia, está recibiendo el mismo mensaje, pero no está unida. Y como no está unida, se seca. Y así pasa con aquellos que no están unidos al cuerpo. Reciben todo lo que tienen que recibir, pero no lo pueden aprovechar porque no están unidos. Así que necesitamos estar todo el tiempo unidos al cuerpo de Cristo. Amén. En el libro de Romanos se revela lo que es la vida cristiana en su totalidad. Y Pablo comienza mostrando todo lo que todo el mundo está bajo la condenación. Todo el mundo. No hay unos que nacieron salvos y otros que no. No se cree esa mentira de que dice que Dios los ha destinado a usted para salvación. Eso es una mentira, eso es un error, eso es una mala interpretación de las Escrituras. Eso es una mala interpretación del hebreo, del griego y del arameo. Dios eso va en contra del carácter de Dios. Cuando yo escucho eso de que dice que nosotros somos destinados, de que Dios nos destinó a nosotros para salvación y que a Judas, porque la gente me pregunta, ¿y Judas? Es lo que me preguntan. Que Judas fue destinado para perderse. Yo digo, eso va en contra del amor de Dios. Eso va en contra del carácter de Dios. La palabra dice que Dios amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos tenemos la misma oportunidad. Pero la palabra predestinación nos choca a nosotros y pensamos que hay gente predestinada para salvación. Entonces Dios estaría mintiendo. Entonces el sacrificio de Cristo en la cruz simplemente fue un mero drama. Nos engañaron. Cristo murió por todo el mundo. Unos entran y otros no. Ahora, cuando ya tú entraste, hay unas obras que Dios ha predestinado para que tú camines en ellas. Pero tú tienes que estar en Cristo. Porque cuando se habla de predestinación, se dice en Cristo. Y el libro de Romanos, si tú lees el libro de Romanos y lo lees con detalle, y yo sé que el hermano Enrique lo estuvo detallando el libro de Romanos, tú puedes ver en el libro de Romanos que habla que todo el mundo estaba bajo condenación, no algunos, todo el mundo. Y que la paga del pecado es muerte para cada hombre. Y para ustedes las mujeres también. Y para aquellos, si me están mirando por internet, no están mirando en internet ahora, pero sé que se está grabando, algún día lo van a saber. Para aquellos que se llaman los ellos, que no existen, sino que ustedes están tan confundidos que no saben si son nosotros o nosotras. También la paga del pecado es muerte para ustedes. Así que todo aquel que ha nacido en la tierra tiene la sentencia de muerte. Todo el mundo. Pablo muestra que a través de la justificación nosotros podemos alcanzar salvación. Pero es solamente a través de la fe en el Señor Jesucristo. No te va a salvar Mahoma, no te va a salvar Buda. Mire, yo hice un estudio cuando estaba estudiando misionología, lo que se llama, es sobre, déjame buscar la palabra, la supremacía del cristianismo sobre las otras religiones.
Yo a mucha gente le pregunto cuando que son cristianos, le digo, ¿tú eres cristiano? ¿Tú crees en el Señor Jesucristo? Y me dicen sí. Y especialmente se lo digo a personas que los veo un poco brandengue, que los veo que están echando así y que no están muy parados en lo que están, en lo que debe estar parado. Y le digo, ¿y cómo tú sabes que el budismo no es la verdadera religión? Me dicen, no, porque no lo es. ¿Tú has estudiado el budismo? Me dicen, no. ¿O el hinduismo? ¿O el animismo? Y le pregunto por las otras religiones si lo han estudiado. ¿Por qué muchos de nosotros éramos católicos, y algunos hasta católicos rajatabra? Que íbamos a la iglesia y no salíamos de la iglesia católica y prendíamos velas ¿Por qué? ¿Usted se ha preguntado por qué? Porque su papá era católico, porque su mamá era católica, porque eso era todo lo que usted conocía, el catolicismo. Y usted decía, yo soy católico. Católico como mi hermana. Yo no lo dije, lo dijo él. Cuando usted estudia las otras religiones, usted va a ver algo. Ninguna de ellas provee un medio de salvación para el hombre. Ninguna de ellas provee un camino donde el hombre pueda salir de la condición que se encuentra. Y la única religión que te ofrece el camino es el cristianismo. Y no solamente te ofrece el camino, sino que el mismo Dios de la religión cristiana es el que se envuelve para que tú puedas salir. Es el que hace todo lo necesario para que tú puedas salir de tu condición. Tenía un mensaje que prediqué hace tiempo que se llama déjame ver si lo encuentro en mi mente. La evidencia del amor es el sacrificio. La evidencia del amor es el sacrificio. Y la religión cristiana es una religión de amor donde un Dios que nos ama tanto se sacrificó por cada uno de nosotros. Esa es la evidencia del amor. La gente dice, el amor tú no lo puedes ver porque el amor es algo abstracto. Mentira, el amor es palpable, tú lo palpas en el sacrificio. El padre se sacrifica por el hijo. El hermano se sacrifica por el hermano. Y el Dios Todopoderoso se sacrifica por sus enemigos. Mira qué amor tan grande. No se sacrifica por sus amigos, se sacrifica porque nosotros hemos constituido enemigos de Él. Se sacrificó por sus enemigos, porque nosotros teníamos necesidad de ser amados y Dios tenía, si se puede decir esto en palabras humanas para que podamos entenderlo, necesidad de amar. Y Dios nos amó, y nos amó hasta la muerte de cruz. Y aquí en Romanos nos dice que a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, es que nosotros podemos encontrar salvación a través de la fe en Cristo. Romanos nos muestra cómo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La gente usa la sangre de Cristo como un amuleto. Y pasan cosas y dicen, ay, la sangre de Cristo me cubre. La sangre de Cristo te cubre de todo pecado. Tu entrega al Señor, la vida tuya consagrada a Dios, es lo que te cubre de todas las demás cosas. Tú tienes que andar apegado a Dios. ¿Qué es lo que te libra del mal? El estar con conocimiento de Dios. Podemos ver que a través de la fe podemos obtener perdón. Cuando seguimos leyendo, descubrimos que nuestro problema no es solamente el pecado. Y aquí es lo bueno de esto. El problema de nosotros era el pecado. A través de la fe en Cristo, en su sacrificio, nosotros alcanzamos perdón. Pero nuestro problema no es solamente el pecado. Ya eso fue cubierto con la sangre de Cristo. Descubrimos que nosotros mismos adentro estamos mal. Porque si tú fuiste perdonado de todo pecado y lavado con la sangre de Cristo, ¿por qué? Te lo digo suave, ¿por qué te deslizas?
Suave, pastor. Cuando yo quiero decir, ¿por qué estás pecando? Digo que se deslizan. ¿Por qué te deslizas? Porque hay algo mal todavía ahí. Hay algo mal que tiene que ser tratado. Así que no solamente es lo que hemos hecho, sino que tenemos la raíz errónea dentro de nosotros y eso tiene que ser tratado. Toda nuestra vieja naturaleza está bajo juicio, pero Dios ha provisto, porque Dios lo ha provisto todo. Dios ha provisto que nosotros podemos morir con Jesús. Y eso está en Romanos. Que podemos ser enterrados con Él y resucitar a una novedad de vida, pero no en el futuro, sino ahora. Ahora. Una de las cosas que nosotros hacemos, porque es que nosotros somos así. Cuando nosotros hacemos algo mal, ¿a quién le echamos la culpa? A uno le echan la culpa a diablo, hermana. A algunos le echan, yo dije tú. Me salí, caminé. Aparte del diablo, a alguien que nosotros le echamos la culpa es al viejo hombre. A la vieja naturaleza. Y nos pasamos diciendo, porque fue el viejo hombre. Ay, se me salió el viejo hombre. Alma, no solamente hacemos eso, sino que deseamos que el viejo hombre salga. Porque cuando pasan cosas difíciles decimos, si yo no fuera cristiano, si tú me hubieses conocido en otros tiempos, como si Dios no tiene las herramientas para defendernos en la situación que nos encontramos. Tenemos que acudir a las herramientas que nosotros usábamos antes. ¿Cuáles eran las herramientas que usábamos antes? La boca, hablábamos mal. El dedo, sacábamos el dedo del medio. El puño. La trampa, la mentira, el hurtar. La venganza, ¿sí? Todas esas cosas nosotros hacíamos. Porque eran parte de la naturaleza que nosotros teníamos. Pero se supone que nosotros fuimos enterrados con Cristo y resucitamos a una novedad de vida. Y ahora el viejo hombre está enterrado. Yo siempre que escucho a alguien que dice, mira, se me salió el viejo hombre, yo le digo, ¿lo fuiste a buscar al cementerio? Porque si fue enterrado, se supone que está ahí. ¿Por qué no aceptamos que nosotros como cristianos voluntariamente y conscientemente hacemos cosas que no le agradan a Dios? Y que tenemos que trabajar eso. Que tenemos que trabajar esos gustos que no son agradables hacia Dios. Que tenemos que trabajar esos impulsos que no son agradables a Dios. Y no le está hablando un santo, santo, santo. Ahí se ríe ella. Porque ¿quién conoce más al esposo que la esposa? Así que cuando ellas se ríen, estoy descubierto. Yo pienso que nunca se subieron. Porque se supone que nosotros vivimos una vida que le agrade a Dios en todo momento y somos débiles y a veces tenemos nuestro temperamento, pero en el momento que sale es para que trabajemos con Él. Pero si nosotros le estamos echando la culpa al viejo hombre, estamos obviando la responsabilidad. Si somos nacidos de nuevo, somos nacidos de nuevo. Que dicen, es que así soy yo. Así soy yo y nadie me va a cambiar. Ajá. Y un día en una ¿Ve que la van a cambiar?
estaba hablando sin micrófono y ahora tiene que cambiar a hablar con micrófono. Y yo decía, yo soy así y nadie me va a cambiar. Pero en una consejería, el pastor me dice, oh, tú eres así y nadie te va a cambiar. Entonces tú estás diciendo que el Espíritu Santo ni tan siquiera puede cambiarte. Yo me asusté. No, Él sí puede, Él sí puede. Él sí puede, Él sí puede. Eso salió de mi vocabulario. Porque verdadera. Y hoy aprendí algo hoy aprendí algo. Y eso tiene que salir de nuestra boca porque, como usted dijo, la vieja criatura murió. Amén. Y es como a veces yo digo que como la vieja criatura murió y todo, el Señor lo ha llevado al fondo de la mar. A veces tienen buzo para ir a nadar y traerse toda Traerse lo que está ahí abajo. la inmundicia que Dios ha desechado de nosotros. Esas son las cositas que nosotros tenemos que ir identificando y empezar a trabajar en ellas. Porque yo soy bien emotivo, ustedes me ven algo a veces con mucha pasión, pero mi deseo no es regañar a nadie, sino es que cambiemos, nosotros cooperemos con el Espíritu Santo para hacer los cambios que necesitamos. Dios ha provisto para que nosotros podamos morir con Jesús, que podamos ser enterrados con Él y que podamos resucitar. En Romanos 8 nos muestra cómo Dios nos ha traído a un nuevo pacto. Nos muestra el poder de ese nuevo pacto por el poder del Espíritu de Dios. En Romanos 9, en Romanos 10 y Romanos 11 nos explica cómo Dios está bregando con el pueblo de Israel. Porque es algo que nosotros a veces pensamos de que la iglesia sustituyó a Israel. Eso es una falsa doctrina, la doctrina de la sustitución. La iglesia no sustituyó a Israel. Dios tiene un plan con la iglesia y Dios tiene un plan con Israel. Israel, si podemos decirlo en esta forma, la iglesia es la novia de Cristo. Israel es la esposa de Dios. Dios no se ha olvidado de ella. En algún momento Dios va a seguir tratando con ella. Y así llegamos a Romanos 12. Agárrate, hermano, agárrate. ¿Por qué estamos hablando de consagración? Dice en Romanos 12, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo y que esto es lógico. Y es lógico por todo lo que se ha hablado desde Romanos 1 hasta Romanos 12. Así que es lógico que tú presentes tu cuerpo en sacrificio vivo. En la vieja naturaleza no solamente está la raíz del pecado. Hay una raíz que nosotros muchas veces nos pasa desapercibida, pero la practicamos mucho. En esa vieja naturaleza, Dios tiene que bregar con otra cosita que está ahí en el hombre, y es el individualismo. Nosotros somos creyentes, pero permanecemos individuales. Hemos creído en el Señor Jesucristo, pero permanecemos individuales. Somos salvos, pero todavía permanecemos individuales. Es por eso que te dice que es lógico que tú presentes tu cuerpo como sacrificio lógico al Señor y que lo presentes como un sacrificio vivo. Y cuando nos está hablando a nosotros de que presente tu cuerpo como sacrificio vivo y que esto es lógico,
Esto nos está hablando a nosotros de la ofrenda de consagración. Apunta lo que te estoy diciendo. Si tú vas al tabernáculo y ves el proceso del tabernáculo, puedes ver que en Romanos se está presentando todo el proceso del tabernáculo. Lo primero que Dios hace es llevarte al altar de sacrificio. ¿Qué es lo que pasa en el altar de sacrificio? En el altar de sacrificio nosotros encontramos el perdón de nuestros pecados. Después de llevarte al altar de sacrificio, te lleva al lavacro, donde está bregando con las obras muertas de nuestra naturaleza, eso que tú llamas el hombre viejo. Eso tiene que ver con el bautismo en agua. La palabra dice que el bautismo en agua nos salva, pero no que nos salva de nuestros pecados, sino que nos limpia la conciencia. O sea, de que antes nosotros hacíamos las cosas y nuestra conciencia estaba tan dura que la seguíamos haciendo y no sentíamos ni tan siquiera remordimiento. Pero ahora tenemos una conciencia limpia. Y cuando hacemos algo, el Espíritu Santo nos habla y nuestra conciencia nos habla. Y nos habla de qué? De obras muertas. La conciencia te habla de obras muertas. La conciencia no te habla de obras vivas. La conciencia no te va a molestar cuando tú estás haciendo cosas bien. Cuando la conciencia te habla, cuando tú haces algo que es incorrecto. Aunque a la vista de todo parezca correcto. Cuando alguien te dice en el trabajo, quédate sentado en la silla y poncha 15 minutos más tarde. Y tú ves que hay 3 cabezones ahí sentados esperando que el reloj siga caminando sin hacer nada y no poncharon a la hora de salida, sino que están esperando 15 minutos para ponchar más tarde, porque 15 minutos se convierte en 1 hora y 15 minutos extra. Y si cobras $30 la hora, son $45 más los 15 minutos. Pero eso, la conciencia no le molesta a los otros 3 cabezones. Cuando tú te sientas con ellos a esperar, la conciencia te dice, ¿qué tú haces ahí sentado? Cuando tú ves al compañero de trabajo que se cae y se lastima, y tú corres y lo levantas y lo ayudas a caminar, la conciencia no te dice nada, porque estás haciendo una buena obra. La conciencia te habla cuando haces obras muertas, cosas que no agradan a Dios, cosas que dañan a tu prójimo, cosas que te dañan a ti mismo. Ahí la conciencia te habla. Por eso es la importancia de tener una conciencia limpia. Porque cuando la conciencia te sigue ahogando y tú no le haces caso, un día no te ahoga más. Porque la conciencia trabaja a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo ahogando a tu conciencia y tu conciencia ahogándote a ti. Entonces, a través de la obra de Cristo y del bautismo en el Espíritu Santo, nuestra conciencia queda limpia de obra muerta. Y esto sucede en el lavacro. Por eso es que al creyente nuevo se le pide que se bautice. Es el primer acto de obediencia. Yo he escuchado gente que quieren ir a las misiones. Yo he escuchado gente que quieren predicar. Yo he escuchado gente de que quieren ser parte del equipo de adoración. Pero ¿cómo tú puedes ser parte del equipo de adoración, predicar o a las misiones si no puedes obedecer a Dios en simplemente un mandamiento tan sencillo que es bautízate? Bautízate. Cuando tú te bautizas, tú le estás diciendo a Dios que lo que a Él le importa y el mandato que Él tiene sobre tu vida, a ti te importa. Y le estás diciendo a los hombres que tú has creído en un Dios vivo y que tus pecados fueron perdonados. Estás dando testimonio de lo que Cristo está haciendo en tu vida. Es el primer paso de obediencia. Si no das ese primer paso, Dios no te va a pedir más cosas.
¿Usted se atreve a decirle a un niño, trágate la comida cuando no se la ha echado todavía a la boca? Primero tiene que entrar la comida en la boca, entonces usted le dice, traga, mastica. Pero si no deja que la comida entre a la boca, usted no le puede decir, traga, mastica. Y muchas veces hay gente que queremos tragar y masticar, pero no queremos tener la comida en la boca. O sea, no damos el primer paso, es el paso del bautismo. Así que el lavacro nos habla de eso. Y saliendo del lavacro, entonces viene la unción. Esto habla del bautismo en el Espíritu Santo. Esto habla de la llenura del Espíritu Santo. No estoy hablando del Espíritu Santo en sí. Estoy hablando de una obra que el Espíritu Santo hace contigo. Porque mucha gente cuando han creído en el Señor Jesucristo se pregunta si tienen el Espíritu Santo o no. La palabra dice que en el momento en que fuimos creídos, fuimos sellados con el Espíritu. El bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia que tenemos con el Espíritu Santo. Es algo que el Señor nos da para un propósito. El bautismo en el Espíritu Santo tiene un propósito. Luego del bautismo del Espíritu Santo viene la experiencia de la ofrenda de consagración. Y la ofrenda de consagración es esa que está ahí en Romanos 12, que presentes tu cuerpo como sacrificio vivo y lógico delante de Dios. O sea, que tú te des completamente al Señor por todas las cosas que el Señor ha hecho contigo. Por todo lo que Dios ha hecho, es lógico que tú te des a Dios. Pero es una ofrenda de consagración. ¿Por qué? Porque eres tú el que te estás dando a Dios. Eres tú el que te estás consagrando para la adoración y el servicio a Dios. Porque ese fue el significado que leímos de lo que es consagración, adoración y servicio. Ahora, escucha bien, porque hemos hablado del altar de sacrificio, hemos hablado del lavacro, hemos hablado de la unción y hemos hablado de la ofrenda de consagración. ¿Dónde se dan todas estas experiencias? Todas estas experiencias se dan en el atrio. El sacerdote no podía entrar al lugar santo si no había pasado por estas experiencias. Quiere decir que todas estas experiencias son experiencias para creyentes, no para miembros. Escucha bien. El que recibe la salvación es el creyente. Si tú crees en tu corazón, recibes la salvación. El que se bautiza es el que cree. El que ha creído que a través del bautismo su conciencia es limpia, este se bautiza. El que recibe la unción del Espíritu Santo es aquel que está esperando el día de Pentecostés de su vida. Ha creído de que Dios lo va a bautizar y Dios lo bautiza. Son experiencias de creyente. Pero ahí, en el patio, entonces tú te encuentras en el atrio, con 3 experiencias de creyente y tienes que pasar a una 4ª experiencia de creyente. La salvación te la dio Dios. La conciencia limpia te la dio Dios. La unción del Espíritu te la dio Dios. Y ahora, como creyente, entonces tú tienes que consagrarte a Dios, entrar en la ofrenda de consagración, ofrecer tu cuerpo como sacrificio vivo para la alabanza y la adoración a Dios. Y cuando tú haces esa ofrenda a Dios, tú te ofreces a Dios como ofrenda de consagración, entonces tú puedes entrar al lugar santo. Escucha bien, cuando tú entras al lugar santo, tú empezaste a entrar como creyente, pero allá te conviertes en miembros.
¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se hace en el lugar santo? Lo primero que se hace en el lugar santo es ofrecer incienso. ¿Y qué es ofrecer incienso? Oraciones. Es oral. Es oral. Y estoy hablando oral, no estoy hablando pedir. Estoy hablando en ponerte en la brecha. Cuando el sacerdote entraba, el sacerdote no entraba a pedir por sí mismo. El sacerdote pedía por sí mismo y por el pueblo. Así que cuando tú entras entrando al lugar santo, después de haber dado la ofrenda de consagración, tú estás entrando a servir a tus hermanos. Por eso es que eres parte del cuerpo. En el atrio eres un creyente. En el atrio tú estás recibiendo. Porque la salvación la recibiste en el patio. En el patio, ¿qué más recibiste? El bautismo. En el patio recibiste la unción. Pero cuando tú viste que recibiste tanto de Dios, tú dices, tengo que dar. Porque no me puedo quedar con todo esto, yo tengo que dar. Entonces lo primero que tú haces que da es adoración, que es la ofrenda de consagración. Te das como sacrificio a vivo y entras al lugar santo. Y en el lugar santo se da servicio. Sirves a Dios y sirves a tus hermanos. Por eso es que tienes que ser parte del cuerpo. No te puedes quedar como creyente. Si te quedas simplemente como creyente, simplemente vas a estar recibiendo. Pero en el lugar santo, tú das. Tú das. Tú das. Lo que pasa es que antes eran unos poquitos los que entraban al lugar santo. Pero cuando tú vienes los viernes aquí, tú vas a ver unos cuantos más dando en el lugar santo. Tú no estás solo. Porque están unidos a ti por las coyunturas, por los tejidos y unidos a la cabeza. Cuando tú eres un creyente, si alguien está pasando tiempos difíciles, a ti te puede dar pena. Bendito, pobrecito el hermano. Pobrecita Noemí, con su brazo así. Le hicieron 3 operaciones en el mismo brazo. Una aquí y otra acá. Pobrecito el hermano Ángel allá en Huañangao. Le voy a decir un secreto. No sabe ni hacer ni un café. Alguien tiene que hacer café para él. Porque somos parte del cuerpo. Pobrecita Noemí. Pobrecito. Eso es cuando somos creyentes. Pero cuando somos cuerpo, cuando somos miembros del cuerpo, lo que está pasando a Noemí me duele. Porque dice que cuando alguien sufre, todo el cuerpo sufre con él. En el tiempo que pasé allí en la cama, yo vi el cuerpo llegar a mi casa. Yo vi los miembros llegar a mi casa. Por llamada, por texto, en presencia, con algo en la mano, con la mano vacía, pero estaban allí. Lo importante es que estaban allí. Sí, claro, hermana. Eso no me cabe, eso no tengo duda de que hubieron muchos que no llegaron, pero estaban allí. Estaban orando. Estaban preocupados. Se dolían de lo que a nosotros nos había pasado. Porque ese es el cuerpo. Pero al creyente no le importa. ¿O sí? Qué pena. Pobrecito. Cuando pasan cosas alegres, un hermano se graduó, una hermana compró un carro, se gozan. Lo ascendieron en el trabajo, nos gozamos, celebramos. Porque dice que todo el cuerpo se goza.
Pero el creyente le da lo mismo. Si nació David o si va a nacer Caleb. ¿Qué me importa? Dale, dale, Benny. Por eso dice la palabra que debemos de reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Amén. Y eso es lo que habla la parte también de ser unidos. Y el Señor siempre menciona, sean unidos. En el atrio, Dios está bregando con creyentes. Pero en el atrio, los creyentes tienen que ir pasando de una etapa a la otra y llegar a lo que es la ofrenda de consagración. Porque como le dije a ustedes al principio, hay dos cosas en el ser humano que Dios tiene que bregar con ellas. Una es con el pecado, eso se brega en la cruz del Calvario. Y la otra es el individualismo. Y el individualismo se brega con la cruz del Calvario y con la ofrenda de consagración. Si no nos ofrecemos como ofrenda de consagración a Dios, vamos a ser individuales. Vamos a hacer nuestras cosas como nosotros queremos. Cuando Dios trabaja con el cuerpo, Dios es el que elige el ministerio de cada uno. El que es parte del cuerpo no elige su ministerio. El creyente puede elegir su ministerio. El creyente, si quiere irse a misiones, se puede ir a misiones. El miembro del cuerpo tiene que esperar que la cabeza lo dirija. En el cuerpo solamente hay miembros. Y la palabra dice que Dios puso a cada uno como Él quiso. O sea, que a algunos los puso ojos, a otros los puso oreja, a otros los puso pie, a otros los puso nariz. Y si tú eres pies, déjame decirte, yo puedo poner la mano sobre ti. Los pastores pueden ungirte. Podemos hacer ayuno, podemos hacer oración, podemos hacer vigilia, pero tú vas a hacer lo que Dios determinó que tú ibas a hacer. Usted puede tomar su pie y poner las manos sobre su pie y empezar a orar por él y amanecerse orando para que su pie vea, y usted sabe qué va a pasar al otro día. Su pie va a caminar, pero no va a ver. Porque usted no puede hacer que la parte del miembro, que la parte del cuerpo haga lo que usted quiere que haga. Simplemente va a hacer lo que Dios determinó que iba a hacer. Por eso dice que a uno constituyó maestros, a otros pastores, a otros evangelistas, otros los llamó para que dieran, a otros los llamó para que soltara. Pero cada uno tiene que hacerlo bien. O sea, tiene que dedicarse a lo que Dios lo puso a hacer. Y cuando usted hace lo que Dios le puso a hacer a usted, usted va a fluir. El pie de usted tiene que sudar, pero sudar y sudar y sudar para tratar de ver, y nunca va a ver. Pero sus ojos ven sin ningún sacrificio, porque están fluyendo en lo que tienen que estar en el cuerpo. Y cuando usted está fluyendo en la parte que Dios lo puso a usted en el cuerpo, usted no suda. Usted fluye. Dios lo capacitó para eso. Dios le dio el talento. Dios le dio las herramientas para que usted fluyera en eso. Así que si Dios lo llama para que usted haga algo, haga lo que Dios lo llamó. Y no trate de hacer lo que el hermano está haciendo. Porque usted funciona bien ahí. Usted funciona bien ahí. Imagínense
que todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría la oreja? ¿Quién oye entonces? Si todo el mundo ve. Todo el mundo ve. Nadie escucha. Y aunque veamos el camino, no escuchamos que es la voluntad de Dios que caminemos por ese camino. O que nos apartemos. Pero aunque todo fuéramos ojos y todo fuéramos oreja, ¿quién camina entonces si nadie es pie? Porque vemos el camino y escuchamos que Dios quiere que caminemos por ese camino. Pero como no tenemos pie, ahí nos quedamos mirando y oyendo. ¿Usted sabe lo que vamos a parecer? El potero hey ese. Ay, hermano, yo los dejo ya. Yo los dejo. Me quedan todavía, mire, tengo 10 papeles y estoy en el 6. Nosotros llegamos al propósito del día de hoy. Por eso pasan las experiencias que se pasan en las iglesias, que en veces no muchos, bueno, cuando somos miembros decimos, pastor, puede orar por mí porque quiero salir o tengo pensado salir. Pero cuando somos nada más creyentes, le hablamos al pastor, pastor, a ver, quiero que oren por mí, pues ya estoy aquí en Galveston. Por mis vacaciones, como decir, no piden piensan que uno quiere controlarlos, pero no es eso, si es la obediencia a la palabra. Si de veras supiéramos o conociéramos la palabra, nos dirigiríamos diferente. Amén. Amén. Se supone que estamos bajo autoridad, es la única forma de tener autoridad. Y si usted es invitado a predicar a un lugar, gloria a Dios, pero yo pienso que su pastor tiene que saberlo. No es que el pastor le va a dar permiso, no. Es que si el pastor le dice vaya, vaya, pero si el pastor le dice que no. ¿Quién es el líder a quien Dios ha puesto para guardarlo a usted? ¿Quién es el responsable de su crecimiento espiritual? Primero, usted. Sí, porque me va a decir, no, el pastor es responsable si yo crezco o no. Primero usted, porque tú tienes que velar por su crecimiento espiritual. Pero su responsabilidad está atada a la obediencia a los líderes espirituales de usted. Así que es bien importante eso. No se mueva, no sea un satélite, sea parte del cuerpo. Dios me los bendiga. Si tienen alguna pregunta acerca de las preguntas que están aquí, si creo que se las contesté todas. ¿Dónde podemos ver la ofrenda de consagración en Romanos? ¿Dónde podemos ver la ofrenda de consagración? Ok, dígala ahora, hermana. Aquí está. Santo. Bueno, yo hace poco me he unido acá, habrá un año o algo así. Yo vengo de una iglesia donde pues la doctrina varía un poquito. Y usted habló algo referente a que nosotros ocupamos la sangre de Cristo como amuleto. A veces he pensado en eso, pero a nosotros no, bueno, perdón, nosotros no. Yo tenía la enseñanza que usted ha escuchado eso, la sangre de Cristo, ¿cómo es? La sangre de Cristo nos cubre, la sangre de Cristo, ¿cómo es? Sí, pero tenemos nos cubrimos con la sangre de Cristo, eso es. Entonces, me puso a pensar, porque es cierto, los que nos han dado esa doctrina decimos, nos cubrimos con la sangre de Cristo. Y se nos enseñó por el hecho de que cuando el ángel de la muerte pasó y pusieron la sangre de Cristo en los dinteles de las puertas de las casas, cuando fue lo de que Moisés iba a sacar al pueblo de Israel de Egipto, entonces pasó el ángel de la muerte, entonces pusieron la sangre de Cristo.
creo que de allí se ha tomado la sangre de Cristo nos cubre. Es la frase, ¿verdad? Sí, entonces, como yo he tenido esa idea, esa creencia, porque es lo que a mí me enseñaron, y por eso es que yo estoy ahora aquí, porque yo quiero aprender. Yo estoy en esta casa y yo quiero aprender lo que esta casa es lo que enseña, porque vengo de otra casa con ciertas, ¿cómo? Exacto, cierto dogma. Gracias. Ok, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es cuál es nuestro trasfondo. Nuestro trasfondo es pentecostal. Por lo menos en la iglesia en Puerto Rico, cuando llegó el pentecostalismo, fue bien bueno porque trajo el evangelio. Pero cuando ellos estudiaban las escrituras, las interpretaban en una forma que no era tan correcta. Y al interpretar las escrituras de una forma incorrecta, se trajeron muchos dogmas, no doctrinas. Doctrina es una cosa y dogmas son otra. La doctrina es universal. La doctrina empieza en Génesis y termina en Apocalipsis. El dogma comienza en un versículo que posiblemente no está atado con más ningún otro. Y cuando tú estás en una iglesia, debes seguir los dogmas de esa iglesia. Yo siempre digo eso. Si tú estás en una iglesia donde te dicen a ti que para poder predicar te tienes que quitar los zapatos, quítate los zapatos. Quítatelo. Cuando nosotros fuimos a El Salvador últimamente a predicar, yo me quité la barba. Porque si la barba mía va a ser impedimento para predicar el evangelio, me quedo sin barba. Y me hubiese rapado completamente si era necesario. ¿Fue a El Salvador o a Honduras? A Honduras. Fue a Honduras. Porque me dijeron, los hermanos posiblemente no reciban el mensaje porque tú tienes barba. Pues yo me quito la barba. Después cuando llegué allá, posiblemente fue el concepto de acá y no tanto de allá. Pero lo que quiero decirles es que cuando uno pertenece a una iglesia, uno sigue los dogmas. Pero muchas veces hay cosas que se dicen que no están completamente correctas. Cuando nosotros estudiamos lo que es la sangre de Cristo, para eso hay que hacer un estudio completo de lo que es la redención. La sangre de Cristo es para salvación de nuestros pecados. Y la gente la usa como un amuleto para si un gato le pasó por el frente y cualquier cosa que le pasa. Hoy cúbreme con la sangre de Cristo. Nosotros estamos cubiertos de la sangre de Cristo porque fuimos limpiados de nuestros pecados. Lo que nos cubre a nosotros de toda maldad es la obediencia. Cuando nosotros andamos en desobediencia, estamos en riesgo. Todas estas cosas que muchas veces, porque venimos de diferentes iglesias, yo vengo de una iglesia, ustedes vienen de otra, las corregimos a través de la Escritura. Usamos la Escritura para corregir todas aquellas cosas que posiblemente fuimos mal enseñados. Y hay algo, hermano, mira, una de las cosas que yo he logrado apreciar a través de los años en el ministerio es que por ejemplo, cuando nacimos en el Evangelio, cuando yo nací en el Evangelio, se me enseñó a caminar como creyente, pero nunca se me doctrinó. O sea, recibí doctrina a través de las predicaciones, pero que se dieran enseñanzas de doctrina básicas, no había. Entonces, por lo general, la costumbre es de asumir que la sangre de Cristo es para todo. ¿Entiendes? Pero y tal vez sea por el hecho de que ni ellos mismos entendían el significado, sino que ahora que nosotros estamos entrando en este tipo de estudios y que ha nacido en el corazón de muchos aprender de esto, estamos mirando en realidad lo que realmente significa, lo que es la esencia de lo que está establecido a través de la palabra. Por ejemplo, el poder de la sangre nos limpia de pecado, pero el nombre de Jesucristo es la autoridad que nosotros tenemos para reprender demonios y echar fuera toda clase de males. ¿Entienden? Pero sin embargo, en aquel entonces a mí me dijeron, si el enemigo o el diablo te ataca, clama la sangre de Cristo. ¿Me entiendes? Ahora, yo no creo que hicieron mal, pero porque esa era la enseñanza que ellos tenían. Nuestros padres en lo físico nos instruyeron y nos dieron la corrección que ellos
creyeron mejor conforme a lo que ellos recibieron, pero ya nosotros tenemos una visualización más grande, entonces ya no podemos nosotros crecer a nuestros hijos de la misma manera que nosotros crecimos, porque si no, entonces ahora tal vez estaríamos solapando lo que nuestros hijos quieren hacer y no lo estuviéramos corrigiendo, porque mi padre conmigo fue estricto, entonces yo no voy a ser así con mi hijo. ¿Me entiendes? Entonces muchas de las veces es error y que no debería de entrar en la calificación de error, sino que simplemente antes eran más servicios, predicaciones rajatabla, predicaciones fuertes, sóbate si puedes, adoramos al Señor, la gloria de Dios se manifestaba hermosamente porque se manifestaba Sí. hermosamente, pero no hubo un punto de partida de enseñanza para que nosotros podamos caminar correctamente en el Señor. Ah, ajá. Hermano Benny. Hubo una experiencia hace años en México, que llamaron a un hermano para ir le dijeron que era que estaba enfermito, un enfermito, pero ese enfermito salió que era un endemoniado. Entonces, y esto fue en la iglesia, la iglesia Asambleas de Dios. Llegó y supuestamente llegaron los pastores y estaban reprendiendo y decían, en la sangre de Cristo. Y se echó la carcajada el demonio y le dice, la sangre de Cristo es para remisión de pecados, le dijo. Ahí como decir quedaron en vergüenza porque el mismo diablo se rió en la cara de ellos y le dijo, la sangre de Cristo es para remisión de pecados. Y es cierto, la sangre de Cristo es para remisión de pecados. Yo tengo la firme confianza de que personas que han sido enseñadas en esa forma, en el momento difícil, claman a la sangre de Cristo y Dios descodifica. Dios sabe que uno está clamando por su protección y Dios no va a decir, no, como dijiste la sangre de Cristo y eso es para redención de pecado, ahora no te voy a ayudar. No, Dios va a ayudarnos. Pero cuando tenemos el conocimiento tenemos que aplicarlo. ¿Alguna otra pregunta? Se me perdieron el papel de las preguntas, pastor, présteme el suyo. Lo tengo por aquí metido. Ya lo encontré. ¿Dónde podemos ver la ofrenda de consagración en Romano? Yo apliqué el capítulo 3, el verso 21 en adelante. Aplicó del 3, del verso 21 en adelante. Sí. Romanos capítulo 3, el verso 21 dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Eso habla de justificación. Sí, yo sé. Consagración es nosotros nos damos en la consagración. 12:1. Está bien. Están los dos bien. ¿En dónde podemos ver qué pasa en el altar de sacrificio? ¿Qué evento se da en el altar de sacrificio? Nuestros pecados son perdonados. En el lavacro, ¿con qué Dios está tratando? Con el viejo hombre, con las viejas obras. Luego del lavacro, ¿cuál es la experiencia que viene? La unción. ¿Y qué significa la unción? Bautismo. ¿Y cuál es la última experiencia en el atrio? ¿Ah? La ofrenda de consagración. ¿Qué es lo que es absolutamente necesario para poder entrar al lugar santo? Si no lo tiene, no puede entrar. Hermana. ¿Ah? Miembro es consagración.
Tiene que haber consagración para poder entrar al lugar santo. Y a través de qué dos cosas Dios trata el individualismo. ¿Ah? El perdón de pecado. ¿Y la otra? La ofrenda de consagración. A través de la ofrenda de consagración, primero es el perdón de pecados. Si no nos sometemos al sacrificio de Cristo, Dios no va a seguir trabajando con nosotros hacia adelante. Una vez somos perdonados de nuestros pecados, entonces Dios tiene que tratar con individualismo y lo hace a través de la ofrenda de consagración. Hermanos, Dios me los bendiga. La próxima semana estaremos hablando sobre el nazareo a través de la vida de Sansón. La semana que viene, pastor, tenemos los 3 cultos, vamos a tener el estudio. Eso estábamos hablando hoy y como tenemos servicio a las 6 de la mañana y vamos a estar un poco más relajados, el servicio no se cancela.